Centro Misionero Bethesda del Sur, tu casa. Voy a poner en consideración algo para que lo medite. ¿Es acaso la forma en que usted comprende el cómo llevar un hogar lo correcto? ¿Es su forma de tratar a su mamá, a sus hermanas, al género femenino, a su esposa, lo que Dios quiere para un hijo de Dios? No, yo le estoy poniendo en consideración algo que puede que todo sea así, pero quisiera que empezáramos en esta mañana en una actitud de cuestionamiento personal, autocuestionamiento. ¿Lo que yo he vivido es correcto? ¿La forma en que yo soy es la que le agrada a Dios? ¿Ese varón que yo soy es lo que Dios espera de mí? Ahora hágase una pregunta. ¿Y si no soy el varón que Dios espera? ¿Y si descubro por la palabra que tengo que corregir algunas cosas, por qué no las corrijo? Si usted sabe y por los mandamientos de Dios se ha dado cuenta que debería ajustar algo en su función como varón, en su actitud como esposo, como hijo, como hermano, y no lo ha cambiado, pregúntese, ¿por qué no lo ha cambiado? Yo le quiero dar una respuesta. Porque el medio donde nosotros vivimos es muy fuerte. Porque el ambiente donde usted se mueve es muy fuerte. Y hay un demonio, es un príncipe, es un profesional en el arte de destruir. Se llama el príncipe de la potestad del aire. Es un diseñador de pensamientos. Es un diseñador de ambientes que quiere y ha logrado meter a la iglesia cristiana en el vivir y en el ambiente mundano. Nos ha puesto a vivir a nosotros como el diablo quiere. No diga, a mí no, diga, a mí no. Eso. Y el problema lo encontramos muy fácilmente. Lo encontramos en esto. Usted conoce cosas que debería cambiar, pero no las ha cambiado. Ahí está. Usted sabe cómo tratar a su esposa. La Biblia dice, como a vaso más frágil, con ternura, con cuidado, con cariño, con romanticismo. Pero si no la trata así, ¿por qué no la trata así? Yo conozco la razón. Porque es que ella es de esta manera, porque es que ella es de esta otra, en general porque no se lo merece. Y donde la Biblia dice que algunos de los mandamientos que Dios nos da solo se pueden llevar a cabo si la otra persona se lo merece. ¿Cuál de los mandamientos que usted conoce son condicionados a que su juicio se alinee con el juicio de Dios y diga, sí, es verdad? Lo que Dios dijo es verdad y la persona se lo merece. Entonces voy a obedecer a Dios. No, la respuesta es que ningún mandamiento es de libre elección. Ningún mandamiento contiene la posibilidad o la libertad de que usted y yo juzguemos si lo podemos obedecer o no. No. Entonces es así. Tanto el hombre como la mujer, pero estamos hablándole a los hombres, a los varones, al hombre varón. Si usted se ha dejado meter en el ambiente del príncipe de la potestad del aire, donde se genera desobediencia y rebeldía a la palabra, yo quiero decirle que nosotros nos hemos levantado, nos han criado, desde que fuimos engendrados, nos han criado en un ambiente de rechazo. La forma de relacionarnos nosotros, los seres humanos, aún los cristianos, es a través del rechazo. Y
En este caso nosotros, los varones, no somos la excepción. Si usted y yo no nos cuestionamos, si usted y yo no nos determinamos a mirarnos, a autoevaluarnos críticamente, el ser humano y sobre todo el cristiano no se mira, ni se evalúa críticamente. Él dice, yo ya estoy en Cristo, estoy bien. Y la verdad bíblica es que no es así. A usted y a mí nos falta mucho. Estamos en un proceso de perfeccionamiento, estamos caminando en el camino de la perfección. Y el que ande en el camino de la perfección, dice el Señor, este me servirá. ¿Es así o no? ¿O alguno hay producto terminado? ¿Alguno es producto terminado ya? No, estamos en formación. Entonces lo mejor sería que usted dijera, voy a estar atento y no voy a resistir ningún mandamiento, no voy a resistir ningún principio, sino que voy a ser sensible a la voz de Dios. Eso sí, si se lo muestro por la palabra. Amén. Y tome una decisión. Derribe de una vez por todas esa resistencia a reconocer sus errores. Porque hay algo bien poderoso y es que todos nosotros, como hemos sufrido el rechazo, nos da temor aceptar nuestros defectos y nuestros errores. Nos da temor. Porque aceptar nuestros defectos y nuestros errores es aceptar que mi mamá y mi papá tenían razón cuando me decían, no servís para nada, bruto, tonto. Entonces, eso al que fue rechazado le genera temor. Y él se quiere autojustificar, él quiere, así sea a través de mentiras, tapar sus errores y decir, no, fue el ambiente, fue el clima el que tuvo la culpa, yo no. Pero es solo por eso, por el temor al rechazo. No, no tema el rechazo, no tema a ser corregido, no tema ser amonestado. En otras palabras, no tema ser regañado por Dios, porque es Dios el que nos ama. Y escuche, nadie nos puede corregir si no nos ama. Otra vez, nadie nos puede corregir si no nos ama. Así que deje ese dicho, hermano, que es que su mujer se levantó contra usted porque le dijo los defectos que tiene. El diablo se me levantó a través de mi mujer, vea, todo lo malo soy yo. Pues mire a ver. Le voy a decir algo, Satanás nunca te podrá corregir, porque para corregir se necesita amor, y Satanás no ama a nadie. Satanás no desea el bien de nadie, que el principio del amor es ese, desear y determinarse a hacer el bien a los demás. Satanás no quiere hacerle el bien a nadie, te quiere ver destruido, nos quiere ver destruidos. Así que Satanás nunca se acercará a ti a decirte, ¿por qué no corregís esa forma de comer? ¿Por qué no empezás a ser más puntual? ¿Por qué no te levantás más temprano? ¿Por qué no eres más aseado? ¿Por qué no dejas ese mal genio? Esas cosas solamente te las manda a decir el Señor. Y si te las manda a decir con tu esposa, entonces te enojas y dices, claro, el diablo se me levantó. No, hermano. Hasta que usted y yo como varones de Dios, no determinemos aceptar la corrección como parte del proceso de perfeccionamiento de mi Dios, no van a suceder cosas más poderosas en nuestra vida. ¿Estamos? Listo. Entonces arranquemos. Lo primero que vamos a hacer es a diferenciar entre la autoridad y el machismo. Vamos a mirar si nosotros nos movemos en esta tierra con autoridad o con machismo. Vamos a ver la diferencia de estas dos cosas. Luego trataremos de mirar si estas cosas, si las cosas buenas o malas vinieron a través de la influencia o de la herencia. Si recibiste esto como información genética, déjame recordarte que la iniquidad se trata del pecado transmitido del padre a los hijos. De eso se trata la iniquidad. Y la iniquidad está asentada en dos pilares: el pilar del orgullo y de la codicia. ¿Sí? ¿Estamos? La iniquidad es el pecado trasladado del padre al hijo. Le voy a poner un ejemplo. El jovencito que empezó a tomar y su papá fue bien tomador, él solamente se está dejando arrastrar por una herencia, por una información genética llamada iniquidad. Pero si el padre de ese muchacho, el padre de este, o sea, el abuelo de ese muchacho, jamás se llevó un cigarrillo a la boca, y ese niño andando la calle, juntándose con sus amigos,
aprendió a fumar cigarrillo, y no solamente aprendió a fumar cigarrillo, que se fue a otras cosas más perjudiciales. Entonces, esa adicción o ese vicio del cigarrillo, de la marihuana o de lo que él aprenda a fumar, ya no vino por iniquidad, vino por rebelión. Así que Dios dice que tenemos que tratar con las maldiciones generacionales como iniquidades, rebeliones y lo que producen estas dos cosas, los pecados, las obras de la carne. Entonces, ese pilar del orgullo y de la codicia, esos dos pilares son los que forman la iniquidad, y la iniquidad es la forma natural del hombre sin Cristo, del ser humano adámico, moviéndose en un mundo en el que solo está buscando placer, satisfacción. Entonces esto lo recibimos o por herencia, o sea la iniquidad, o por influencia, por rebelión. Alguien me influenció, alguien me invitó, yo lo hice, aunque mi padre nunca tuvo esa situación. Y trataremos, no sé hasta dónde podamos llegar, pero vamos a mirar si lo que tú vives, si lo que nosotros vivimos son verdades o son paradigmas. El paradigma es una forma cuadrada, automática de ver las cosas y de hacerlas. La persona que aprendió hace 30 años el Evangelio y escuchó una cantidad de cosas que no tienen base bíblica, las aprendió, las vivió, y cuando ahora que el Señor nos está dando entendimiento, escucha algo diferente y se resiste y dice, no, no es así, no, yo aprendí de otra manera, no, yo no quiero aceptar eso, esa persona entonces está siendo víctima de los paradigmas. Pero bueno, vamos a avanzar. ¿Autoridad o machismo? Empecemos por aquí. La autoridad tiene varias frases y varios significados en el griego, en el hebreo. En el 1849 aparece una palabra, exousia. Y exousia es una de las 4 palabras para definir el poder. O sea que autoridad tiene todo que ver con poder. ¿Sí lo está entendiendo? Dunamis es la otra palabra. Exousia, ischus y kratos son las 4 palabras que la Biblia define como poder. Poder. Así que la autoridad y el poder están muy ligados, autoridad y poder. Estamos averiguando si tú estás llevando adelante tu hogar, tu vida, tu ministerio a través de la autoridad o del machismo. Sigamos adelante. Entonces, Jesús tenía la exousia, la autoridad y el poder. Digámoslo así, ¿sí? Juntos. Jesús tenía la exousia para perdonar pecados, sanar enfermedades y echar fuera demonios. ¿Qué hacía el Señor Jesús con ese poder? ¿El bien o el mal? Hechos dice, así como Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y éste anduvo haciendo bien y libertando a los endemoniados y sanando a los enfermos. El poder y la autoridad es ¿para qué? ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Ah, bueno, yo quiero que usted tenga bien claro esto. Y empezamos a hacer la diferencia entre la autoridad y el machismo. Cuando el poder que usted tiene, cuando la autoridad que Dios le ha dado, usted la usa para hacer el bien, usted está en lo correcto. De hecho, la palabra mansedumbre significa exactamente eso. La mansedumbre, yo lo resumo en estas palabras. La mansedumbre es el poder que todos tenemos. Usted tiene poder para algo. El abogado tiene poder para hacer el bien o hacer el mal porque conoce la ley. El ingeniero tiene poder para hacer el bien o para hacer el mal. Él puede engañar a través del conocimiento de ingeniería que tiene, o puede hacer el bien y ser muy honesto y hacer las cosas correctamente. Entonces, la mansedumbre es un poder controlado y determinado solo para hacer el bien. Al Señor Jesús lo fueron a apresar. Pedro saca la espada, trata de bajarle la cabeza a Malco. Como no es de yeso, trata de esquivarse y le vuela la oreja.
El Señor Jesús, mientras recoge esa oreja, le dice a Pedro: Pedro, guarda tu espada, porque los que a hierro matan, a hierro morirán. ¿Tú no crees que yo puedo orar a mi Padre ahora y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Aleluya. O sea que si el Señor Jesús sufrió la cruz, no es porque pobrecito, un lagrimón aquí, pobrecito. No, hermano, Él sabía lo que estaba haciendo y tenía el poder para acabar con la humanidad entera, y no lo hizo. Lo que hizo fue que ese poder, como Dios que tenía aquí en la tierra, lo usó para entregarse en una cruz y salvarlo a usted y salvarme a mí. Entonces empiece a darse cuenta, la autoridad tiene que ver con el poder, y el Señor Jesús siempre usó la autoridad y el poder para hacer el bien, no para hacer el mal. Así que vaya guardando esos principios. Ahora, leamos Marcos capítulo número 3, Marcos, y leemos desde el 13. Dice la palabra: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. 15. Y que tuviesen autoridad, exousia, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Les dio autoridad a los discípulos para que fueran y oraran para que la suegra se muriera, ¿no? Para que cortara esa mujer fregada que ya no la aguanto más, ¿sí? No. ¿Para qué le dio el Señor Jesús autoridad y poder a sus discípulos? Para hacer el bien. ¿Para qué? Entonces, empiece a meditar desde ya. Eso es de una vez. Usted hace parte de una familia. Soltero, casado, viudo, divorciado, usted hace parte de una familia. Empiece a mirarse críticamente. ¿Usted es de bendición para esa familia? No me conteste a mí, contéstele al Señor. ¿Usted le hace bien a esa familia? ¿Usted es de beneficio para esa familia? ¿Usted es una persona, un varón, que cuando lo ven llegar, los de su casa se alegran? ¿Es acaso usted esa persona que cuando alguien en su casa tiene un problema piensa en usted y dice: ahí está fulano, hablemosle a él, yo sé que él nos va a ayudar, yo sé que él nos va a dar un buen consejo, él tiene un corazón bonito, él tiene las mejores intenciones del mundo, él ha recibido de parte de Dios la capacidad para hacernos el bien? ¿Es acaso usted ese varón que en su casa todo el mundo desea? Ve llegar con beneplácito, sonriente, celebran cuando usted llega y se ponen tristes cuando se va. Entonces, voy a hablarle un poquito de autoridad. Autoridad es el derecho legal de mandar, regir, gobernar, ejercer poder sobre algo o alguien. No se le olvide que en primera carta a Timoteo, capítulo número 3, hablando de las condiciones o de los requisitos para ser un hombre que tiene autoridad sobre otros, dice que gobierne bien su casa. La palabra gobierno, ahora le voy a explicar cómo es. Pero la autoridad es el derecho legal de mandar, regir, gobernar, ejercer poder. No hay autoridad si no está ligada al poder. ¿Sí lo entendió? Es el derecho legal de mandar, regir, gobernar, ejercer poder sobre algo o alguien. ¿Sobre quién puedes tú ejercer poder? ¿Sobre quién Dios te ha dado la autoridad? ¿Sobre esos hijos? ¿Y le causas bien a esos hijos? ¿Eres la persona que se sienta a hablar con ellos, no solamente cuando los tienes que reprender? ¿Eres acaso el hombre confiable de la casa que aún desde el más pequeño hasta el que ya está adolescente dice: con mi papá encuentro la solución a este problema? ¿Eres tú acaso ese varón que todos están esperando y aún en tu casa dicen: bueno, primero yo, listo, venga papá, para el cuarto, venga mi amor, la esposa, hablemos, ¿cómo te parece? Tengo esta situación. ¿Eres tú ese hombre que Dios dice que se te ha dado poder sobre ellos para hacerles el bien?
A ver, nosotros debemos entender cómo se toma el derecho legal para ejercer poder y la autoridad. Nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos que entender que cuando lo que yo sé, lo que yo puedo hacer, aquello que yo conozco, la posición que Dios me ha dado en ese hogar, es para llenar de temor a la gente que vive conmigo, porque es que tristemente es así. Tristemente, el hecho de las consecuencias como el rechazo en un varón lo ha hecho tener un carácter débil, una personalidad muy débil. Y él no sabe que tiene autoridad, es inseguro, se siente impotente ante los problemas que pasan en su casa y lo único que se le ocurre es empezar a gritar y a producir miedo. Es empezar a repartir insultos para que crean que es muy fuerte cuando él por dentro está temblando. Por eso le recomiendo, varón, sobre todo nosotros los varones, que debemos de ejercer correctamente la autoridad y el poder que Dios nos ha dado. Necesitamos ser sanos de nuestras emociones. Usted no puede tener las consecuencias del rechazo, que son la inseguridad, el temor a tomar decisiones, el temor a equivocarse y a ser reprendido o a ser criticado por su esposa, por sus hijos. Si usted tiene ese temor, anda fuera de la posibilidad de hacer lo correcto en su casa. Y le repito, cuando usted creció sin papá, cuando usted creció sin la figura paterna o con una figura paterna inadecuada, muy posiblemente usted es un varón inseguro, lleno de ira porque percibió mucha injusticia en sus primeros años y hoy en día tiene un temperamento que nadie soporta, hermano. Y lo único que se nos ocurre a nosotros los hijos de Dios es decir, yo soy así. Usted me conoció así y usted verá qué va a hacer conmigo. Y no, a eso no nos mandó el Señor. No, tenemos que saber que la autoridad y el poder necesitan un estado personal, un estado emocional adecuado, porque si no, una persona herida en sus emociones, él nunca va a poder ejercer una autoridad y un poder correctos, porque la autoridad y el poder que Dios le ha dado, el poder decir yo soy la cabeza de este hogar, yo soy el que proveo, yo soy el que determino, eso lo único que va a hacer es darle a entender que puede destruir esa familia, esas personas, darle a entender que él puede hacer lo que se le dé la regalada gana con ellos. Va a gritar, va a sembrar temor, terror, va a maldecir, va a ofender y se va a sentar en su trono a esperar que todo el mundo venga con la cabeza agacha y a decirle, perdón, perdón. La autoridad no se activa sino dentro de lo legal. La autoridad no se activa sino dentro de lo establecido por Dios. Lo legal es lo establecido por Dios. ¿Qué es lo que ha sido establecido por Dios? Los principios del varón están establecidos en la palabra por Dios. La forma en que el varón debe de tratar a sus hijos está establecida en la palabra. La forma en que el varón debe relacionarse con su esposa está establecida en la palabra. La forma en que el varón se debe acercar sexualmente a su esposa está establecida en la palabra. ¿Sabe qué es lo triste? Que a veces no nos interesa, no nos importa. Le pongo esto en consideración. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia de criar hijos? Porque nadie nos enseñó a criar hijos, ¿o sí? Nadie. ¿Quién te enseñó a vivir en pareja? Yo sé la respuesta, nadie. Aprendiste de tu papá o de tu mamá, si te pareció bien repetiste el modelo, si te pareció mal quisiste hacer todo lo contrario y te fue mal, porque tampoco esa es la verdad. Pero aún nosotros escuchamos principios bíblicos cuando nuestros pastores enseñan y aquí dentro está pasando algo, si no me parece bien, porque tengo un alma herida y no me parece bien llegar como un tontico, porque así le parece al hombre que está herido en sus emociones. El hecho de ser tierno, el hecho de ser cariñoso, el hecho de ser suave, tratarla a ella como vaso más frágil, muchas veces al varón con sentimientos, con emociones heridas, les parece una tontada, una bobada.
qué ridículo, cursi, ¿qué tal? ¿Qué tal yo? Ay, se me monta esa mujer. Donde yo llegué, ¿qué hubo, mi amor? Mamita, mire, le traje esto. Y abrazarla y darle un beso. Y más si está de mal genio, decirle, no, mi amor, ¿por qué te pones así si yo te amo mucho? No, uy, ¿qué quiere? Este pastor, ¿qué quiere? Que yo me humille, que agache la cabeza. Ay, Dios mío. No le dé temor. Escúcheme, no le dé temor hacer lo que Dios dice que debe de hacer. No le dé temor obedecer al Señor. El problema con nosotros los cristianos es que nos da temor obedecer a Dios, pensando que nos va a ir mal, que lo que Dios dijo es para nuestro mal, y no es así. Centro Misionero Bethesda del Sur, tu casa.